con una capacidad de generación renovable el triple de la que hoy tenemos. El hecho de pensar que al 2030 debemos tener mejoras en eficiencia energética del doble de las que hoy tenemos, corrijo, no es exactamente hoy, el año va a ser 2022, ¿sí? Y así sucesivamente. Los retos son muy grandes. Entonces, ese es el primer foco que está marcando en los últimos años y va a seguir marcando el devenir del mundo energético, ¿no es cierto? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Venimos con otro capítulo del podcast. Hoy va a ser súper interesante. Vamos a hablar de energía 100%. Esto sí va a ser foco en el sector. Hay muchas cosas pasando ahora en el sector. Van a pasar muchas cosas en el futuro. Entonces, por eso traemos a Blanca Liliana, que sabe mucho, conoce, tiene mucha experiencia. Y yo creo que va a ser una conversación entretenida. O sea, la idea es que entre los dos vamos creando, obviamente. Yo te voy a hacer algunas preguntas que tenemos planteadas, pero pues digamos que podemos construir entre los dos. Entonces, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por invitarme. Efectivamente va a ser un espacio muy entretenido, de una conversación muy interesante, porque este sector está muy movido aquí en Colombia y está muy movido en el mundo entero. Entonces aquí vamos a hablar de distintos temas que son de interés para todos. De una, entonces vamos directo al trabajo. Panorama energético actual. ¿Qué piensas? ¿Qué estás viendo? ¿Cómo ves la situación en Colombia? O sea, ¿qué está pasando hoy en el sector? En Colombia, pero también a nivel internacional, a nivel mundial, porque hay muchos asuntos de afuera que por supuesto afectan la evolución del sector aquí en Colombia. Miren, yo destacaría en el sector energético como varios temas con respecto al panorama. Lo primero es que el tema de cambio climático. Claramente las asignaturas pendientes en materia de cambio climático son enormes, son muy grandes. Los acuerdos que firmamos en París y que se vienen ratificando cada año con algunos bemoles, con algunos cambios, pues ahí están. Y le implican al mundo entero, y Colombia no es la excepción, unos retos infinitos. El hecho de solo pensar que debemos llegar al 2030 con una capacidad de generación renovable el triple de la que hoy tenemos. El hecho de pensar que al 2030 debemos tener mejoras en eficiencia energética del doble de las que hoy tenemos, corrijo, no es exactamente hoy, el año va a ser 2022, ¿sí? Y así sucesivamente. Los retos son muy grandes. Entonces, ese es el primer foco que está marcando en los últimos años y va a seguir marcando el devenir del mundo energético, ¿no es cierto? Te puedo interrumpir y te digo algo que me pasó esta semana. Y es, obviamente nosotros estamos súper constantemente entendiendo qué va a pasar con el cambio climático. Y llegó un momento en que yo dije, no vamos a llegar. Pero me pasó algo. Y es que las noticias malas son las únicas que hacen prensa, como todo en la vida. Entonces yo solo veía cosas malas. Trump se va a salir del Acuerdo Climático de París. O sea, un montón de cosas. Yo dije, no vamos a llegar. Pero un día dije, probablemente tengo que darle la vuelta a esto. Y empecé a leer información y ahí estamos haciendo muchas cosas muy bien. O sea, realmente no nos podemos olvidar de eso. Sí, es un reto gigante, como lo planteas, pero estamos haciendo cosas muy bien. Hay ciudades y países en el mundo que están triplicando, que están haciendo la tarea. Entonces, eso digamos que hay, en un sentido hay esperanza, pues, no todo está malo. Claro, en ese... O sea, los retos son grandes, pero efectivamente se ha hecho mucho. No estamos, pues, en ceros, ¿sí? Y enseguida, si quieren, hablamos un poquito de eso. El otro tema que ineludiblemente tenemos que tener en la agenda es el tema de la guerra Rusia-Ucrania. Ya vamos a cumplir ahorita el 24 de febrero 3 años y eso tiene implicaciones a nivel mundial, ¿no es cierto? Posiblemente no tan fuertes, posiblemente muy fuertes, todo dependerá. Si van a negociar, si no van a negociar, hay que esperar. Pero ese tema está en la palestra pública porque eso afecta las cadenas de suministro en el sector energético, ¿no es cierto? Entre otras. El otro tema que ya lo mencionaste, definitivamente la llegada de Trump a la presidencia, ¿no es cierto?
Esto va a tener implicaciones para el mundo entero, va a tener implicaciones en toda la agenda energética a nivel mundial, por las señales que ya ha dado, que entre otras, si ustedes leen con cuidado, no son distintas, muy distintas a lo que hizo en su primer gobierno, ¿no es cierto? El tema de frenar todo el desarrollo de renovables, el tema de promover, por el contrario, el desarrollo de combustibles fósiles, de gas. Eso sucedió también en su primer gobierno. El hecho de retirarse del Acuerdo de París, yo no me alcanzo a imaginar lo que va a pasar ahorita en noviembre, en el próximo encuentro de cambio climático que se va a suceder en Brasil, cómo va a ser esa negociación, ¿no es cierto? Porque entre otras, no sé si sabían, Estados Unidos ya formalmente solicitó el retiro, pero una vez se lo acepten, eso no se produce de manera inmediata, eso pasa un año, entonces él igual va a estar sentado, supongo yo, en la cumbre pues en Brasil, ¿no es cierto? Eso a nivel como más lejano, a nivel internacional, que repito, lejano, pero que nos impacta directamente. Hay una cosa que me preocupa mucho de lo de Trump, y es que digamos, a largo plazo, pero Estados Unidos está perdiendo el liderato en temas de renovables. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay como los grandes tres nuevas tendencias en el mundo: solar, pues o renovables, baterías y vehículos eléctricos. Y Trump está alejándose básicamente de esas tres tendencias. ¿Qué está pasando? China va a tomar ese liderato indiscutiblemente. O sea, va a ser el mayor fabricante de vehículos eléctricos, mayor fabricante de baterías, que ya lo es, y de solar. Entonces hay una implicación para Colombia, y es que obviamente Estados Unidos es un mercado mucho más cercano, donde tenemos mejor conexión, donde conocemos más. En China no estamos tan conectados, entonces probablemente lo que pase en China no va a impactar tan fuerte en Colombia, y nosotros vamos a estar más lejos de la innovación en el tema de renovables. Eso sí nos va a pegar probablemente en algún sentido, pues. Totalmente de acuerdo. Pero bueno. Bueno, el otro tema, pues la crisis energética en Ecuador, que también de manera colateral nos ha afectado a nosotros. El año pasado el gobierno colombiano tuvo que adoptar una serie de medidas para frenar las exportaciones o reactivarlas en cierto momento hacia Ecuador. Y con esta crisis que tenemos aquí, pues el tema no es menor, ¿no es cierto? Y por último, del panorama energético, ya sí Colombia. La verdad, yo no quiero ser fatalista, pero el panorama está complicado, el panorama está apretado. En términos energéticos hay una estrechez en energía eléctrica, de gas ni se diga, hay una estrechez de gas, el riesgo de déficit en ambos sectores es alto, puede suceder a finales de este año, más adelante, pero ahí está latente, por un lado. Por el otro lado, toda esta crisis de la comercialización de energía afecta toda la cadena del sector, ¿sí? Y tercero, que está íntimamente relacionado con los dos temas anteriores, pues el tema de la adopción de políticas públicas y de normativa muy compleja, muy errática a mi juicio, que claramente desincentiva la inversión, claramente tiene un impacto negativo para el desarrollo de los negocios en un ambiente que justamente necesitamos tener, un ambiente claro, sosegado, que promueva la inversión, porque como empezamos, los retos aquí también son enormes, ¿sí? Son enormes. Entonces yo destacaría pues esos temas en términos de panorama energético a nivel mundial, y que le pegan a Colombia, obviamente, más los propios. Entonces, dos temas ahí. Uno, desabastecimiento. O sea, todos los industriales con los que nosotros trabajamos nos preguntan cuándo no vamos a tener energía en el país. ¿Qué fecha crees? Pues, o sea, digamos que Camilo Isagen salió a decir que era 2028. Hay un montón de fechas. Hay gente que lo ve más a corto plazo, que dice 2026, más o menos, que pues obviamente no es una predicción, pero ¿qué crees que podría...? En estos temas uno tiene que ser muy cuidadoso y es responsable con Sí. lo que dice. Ya la semana pasada fue la rueda de prensa de todos los gremios donde hablaron del asunto, y no lo estoy diciendo yo, lo plantearon ahí. Entonces,
hay como dos frentes. Claramente el de un poquito más de largo plazo, que es 28 en adelante, donde estamos esperando que el gobierno convoque a una nueva Sí. subasta de confiabilidad, de energía firme, porque el déficit allá sí va a ser latente, sí, sí, y ya estamos muy apretados porque un proyecto, pues así no sea una gran hidroeléctrica, demora en construirse, ¿no es cierto? Demora en construirse. Entonces, para el 2028 en adelante, claramente el riesgo es súper latente, ¿sí? Ahora, ¿y si ese riesgo se va a materializar antes? Todo depende. ¿De qué depende? Depende de cómo se comporte el clima, ¿no es cierto? Hay quienes piensan, y yo sí creo que el riesgo es muy latente, ¿sí? Que a partir de finales de este año y obviamente el 26 corremos el riesgo de tener un déficit de más o menos 1 o 2% de la demanda, ¿no es cierto? Que fue lo mismo que dijeron la semana pasada en la rueda de prensa pues, los directores de los gremios del sector energético. Repito, todo depende de cómo se comporte el clima, todo depende de cómo se comporte la demanda, porque claramente las soluciones de corto plazo No para está. solventar el problema no abundan, no están, ¿no es cierto? Entonces hay que esperar. Yo, en resumen, Juan, sí creo que el riesgo es muy alto. O sea, digamos que el mensaje que nosotros le transmitimos a nuestros usuarios y clientes es, hay un riesgo y es alto, pero también cuando hay riesgo hay oportunidades, y oportunidades para el que las capture primero. Yo creo que eso es muy importante y mal que bien ha creado muchas oportunidades para solar con baterías, eso es un hecho, y ya tenemos industrias que se están acomodando a solar y baterías, industrias muy grandes, donde básicamente instalan su batería y tienen un respaldo de energía. Se va la luz, pues se va la energía, la electricidad, ellos mismos pueden operar con su batería por un tiempo y Que eso son es un... soluciones que se pueden hacer más en el corto plazo Sí, y que dependen de la industria, de la gente. porque no ¿Sí? pueden parar, o sea, No la industria no dependen puede del parar. gobierno, no dependen de nadie Total. más. Sí, claro, sí, claro. Todo lo que pueda hacer la demanda, los industriales y en general la demanda para gestionar su consumo, bienvenido. Pues este es el momento oportuno para sacar, bien sea para sustituir, para reducir, para todo. ¿Sí? Esta es la oportunidad para hacerlo. Entonces, ahí conectemos con lo que sigue. O sea, ¿cuáles crees que han sido los hitos más importantes como en los últimos años que se han dado en tema de transición y de energía en el país? O sea, ¿qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho bien? Hemos hecho bien todo el desarrollo de renovables, por ejemplo. Aquí a nivel mundial, que desafortunadamente hay muchos proyectos que no han podido entrar Sí. por las razones que ya conocemos, eso es cierto, pero que hemos intentado hacer la tarea, que el gobierno anterior fue supremamente previsible en ese sentido de convocar a las subastas de expansión y las subastas de contratación de largo plazo para solventar justamente un eventual déficit, se hizo, ¿no es cierto? Entonces yo sí creo que hemos evolucionado. Aquí y afuera, China, por ejemplo, ya lo mencionaste, está disparada en el tema de renovables. Estados Unidos, la Unión Europea con ocasión de la crisis energética a raíz de la guerra de Rusia-Ucrania, también aprovecharon esa oportunidad, ¿no es cierto?, para darle un impulso muy fuerte al tema de renovables. Yo creo que pasó algo ahí, qué pena. Esa crisis que enfrentamos de gas, pues por Rusia, Ucrania, lo que ha pasado en Colombia, yo creo que está como obligándonos, y me incluyo, a pensar un poquito más allá. O sea, como, ¿qué más vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionar esto? No, claro, y miren que para el sector eléctrico las oportunidades son infinitas. ¿Por qué? Porque ni siquiera pensando en la guerra de Rusia-Ucrania, la verdad nosotros tenemos un déficit de gas que se va a ir incrementando a futuro y eso es una oportunidad para la energía, para electrificar nuestra economía, Definitivamente. ¿no es cierto?
el tema del déficit que les dije ahorita del mismo sector eléctrico, ¿no es cierto?, de energía firme, todo por hacer. El tema de si este país va a incursionar o no en hidrógeno. Hay una oportunidad grandísima en términos de desarrollo de renovables, ¿no es cierto? El tema de almacenamiento con baterías o con cualquier otra tecnología, otra oportunidad grandísima, porque claramente la preocupación sigue siendo, con el tema de renovables variables, sigue siendo la inestabilidad que generan, ¿no es cierto? Entonces, en temas de tecnología, tú manejas ese tema mucho más que yo. También ha habido desarrollos en temas de digitalización, desarrollos infinitamente grandes. Entonces, cosas buenas, muchas. Ahora, pero también hay que hacer sentido de realidad, porque hay situaciones que sí nos preocupan, Juan. Y unido, atado a lo que dije al principio, miren, hay dos indicadores que no dejan de preocupar, que tendrían que estar preocupando mucho a cualquier gobierno, y es el tema que son de ahorita, son datos que acabaron de salir, están calienticos. Las emisiones del 2024 aumentaron 0.8% con respecto a las del 2023. El 90% de esas emisiones son causadas, provocadas por la quema de combustibles fósiles, ¿no es cierto? Sí. Eso para decirte que la tarea para lograr las metas que tenemos a 2030 y a 2050 de cara al cambio climático, pues ahí están, pues son súper retadoras. El tema del clima. No, pensábamos el año pasado, cuando estaba cerrando el año, pensábamos, bueno, cerrando durante el 2024, pensábamos que el 2023 había sido el año más cálido de la historia desde que tenemos registros, pero resulta y sucede que el 2024 lo superó, ¿no es cierto? La temperatura subió 0.12 grados centígrados más en el 24 con respecto al 2023 y 1.55 grados centígrados con respecto a lo que conocemos en este argot de la era preindustrial, que es básicamente finales del siglo XIX, principios del XX. Cuando la meta de cambio climático... 1.5, estamos allá, sobrepasamos, ¿no? pues. Entonces, esos hechos nos tienen que llamar a la reflexión, a decir, venga a ver cuál es la agenda, cuál es la hoja de ruta, qué es lo que vamos a hacer, cuáles son las metas anuales, cuánta inversión, porque yo creo que tú conoces el dato, porque pues eso lo ha mostrado Tomás González en muchas oportunidades, del ejercicio que él hizo de lo que implicaba la transición energética para Colombia. La inversión que hay que hacer, él dibujó, estudió varios escenarios, pero más o menos la inversión que hay que hacer aquí anual, para empezar ahorita es de 38 billones de dólares anual, y eso va subiendo cada quinquenio. Entonces, todo por hacer, hemos hecho mucho, pero todavía hay mucho por hacer, pero eso no hay que tomarlo como un problema, hay que tomarlo es como un mar de oportunidades. Infinito. O sea, un mercado de 38 billones al año. ¿Quién tiene esa oportunidad? Infinito. Aquí necesitamos el concurso de todos. Pero esta semana leí algo que me llenó de esperanza, pues en algún sentido, y era que en solar, baterías, en electrificación, no necesita ser un país rico para llevar la delantera. Eso es súper importante. Ya está comprobado. Los países que están llevando la delantera en ese tema no necesariamente son ricos. Entonces yo dije, listo, vamos a mirar el ingreso per cápita de Colombia, cómo se compara con los países que están llevando la delantera. Y básicamente si nosotros ponemos en paridad económica el precio, el GDP de Colombia, y lo comparamos con los otros, estamos en el nivel para ser líderes en cualquier tecnología. O sea, no, sí necesitamos plata, obviamente como todo, pero es que esas platas son negocio, es oportunidades. Sí, claro. Pues mucho más que plata, digamos voluntad de que saquemos las cosas adelante, pues más que todo. De tener la agenda clara, vuelvo y repito, de tener metas, de tener el compromiso decidido de cuál es el camino y de trabajar en ese camino. Pero entonces yo creo que hay una cosa súper importante que nosotros siempre le hemos transmitido a los clientes. Ustedes como industriales, ustedes como los dueños de los consumidores más grandes de Colombia o de muchos consumidores importantes, es
ustedes pueden tomar decisiones sobre su camino. O sea, es que ya se puede instalar energía solar, ya pueden instalar baterías, ya pueden electrificar su flota, ya hay muchas opciones para electrificar procesos que estén con gas porque el gas está muy costoso. O sea, ya las herramientas están. Obviamente requieren inversiones, pero esas inversiones se recuperan y generan muchos beneficios al final para la compañía, pues. Entonces yo creo que eso es una oportunidad importante. Totalmente. Entonces ahorita un tema que nos interesa y nosotros estamos, digamos, trabajando y siendo pioneros en el sector es el tema de baterías y almacenamiento de energía en general. O sea, ¿cómo ves el tema de almacenamiento en los próximos años en Colombia específicamente? Lo veo absolutamente fundamental por lo que decíamos ahora, es decir, es que uno pensar en renovables sin pensar en almacenamiento, pues la tarea le queda mal hecha, Sí. ¿no es cierto? Aquí hay que hacer un esfuerzo muy grande, por supuesto, y hay retos en términos de tecnología, en términos de precio de esa tecnología, en términos de incorporación de la tecnología, pero se puede hacer y se necesita hacer, ¿sí? Y trasciende el tema de las baterías, hay otras tecnologías, ¿no es Definitivamente, cierto? sí. Que es un asunto en el cual también los industriales le pueden meter duro a la tarea. Nosotros estamos trabajando no solo con baterías, o sea, baterías sí, y de hecho hicimos como un compromiso como compañía. Las baterías hoy no pueden competir directamente con un proyecto solo solar, pero nosotros decidimos que todo va con baterías, así no compitan porque estamos apostando por un año, al 2 años, o sea, ni siquiera a largo plazo. Estamos apostando y sabemos que va a pasar en 2 años, las baterías van a ser competitivas en precio y van a dar la estabilidad que necesita la industria y ahí podemos masificar, o sea, y eso sí va a ser un cambio súper grande. Pues, Eso hay que escalarlo, hay que escalarlo, definitivamente, definitivo. porque es súper, súper necesario. Uno pensar en transición energética, repito, sin el tema de baterías es muy difícil. Y ya estamos viendo los problemas. Esta semana estuve en un conversatorio con la gente que sabe mucho del sector y estamos viendo problemas estamos poniendo mucha generación variable, como tú mismo lo mencionabas ahorita, y entonces estamos afectando la red, porque estamos conectando en puntos donde no hay tanto consumo, o estamos llenando puntos específicos con mucha energía variable y no le estamos dando firmeza. Entonces puede que a nivel macro en el país todavía no tengamos problemas, pero en algunas zonas de distribución vamos a empezar a tener problemas. Y eso lo solucionamos fortaleciendo la red primero y con almacenamiento de energía, pues. Y mira que es un asunto que toca toda la cadena, desde el mismo proyecto, desde la misma forma en que se piensa el desarrollo del proyecto de generación, como ustedes lo están pensando, venga a ver, y desde la misma distribución, Sí. de la transmisión y la distribución, que creo que los operadores de red todavía no han evolucionado mucho en ese tema, pero es una oportunidad justamente, y por supuesto desde el consumo, desde la demanda. Es un asunto absolutamente crucial para toda la cadena. Mucho trabajo, o sea, yo siento, ya empiezo a pensar en articular a todos, pero bueno, digamos que esa es la oportunidad grande. Ahorita vamos a hablar de 2 temas. Hoy vamos a cerrar con una cara más amable o con oportunidades, menos retos, obviamente es súper importante, pues yo soy muy optimista. Entonces, uno, eficiencia energética. Para mí, tiene un potencial gigante y es, pues en teoría lo más fácil de hacer es reducir el consumo, es, digamos, hacer cosas que muchas veces no necesitan inversión. Y tú dijiste, hay que doblar a 2030. Entonces, ¿qué ves tú en ese sentido? Miren, hay ejemplos muy bonitos, que eso te gusta mucho a ti. Europa ha desarrollado mucho el tema de eficiencia energética y con la crisis que sufrió en el 22, muchísimo más, ¿sí? Toda la Unión Europea, en Estados Unidos también, China también, pero ahí va, le falta. Pero eso no, y como lo mencionabas para otro tema ahorita, eso no es propio de los países desarrollados o de los países emergentes, eso es propio de todos. Es otra necesidad imperiosa de cara a la transición energética, pero no solamente de cara a lograr esas metas, sino de cara a gestionar de manera adecuada el valor de una factura de nosotros, de la demanda de los usuarios, ¿no es cierto? Todo por hacer. Todo por hacer en la industria, ¿sí? Todo por hacer en la construcción, en los edificios que trascienden pues el cambio de la nevera vieja, ¿no es cierto? La misma construcción, la misma readecuación de los edificios, que ese tema aquí en Colombia creo que no se ha pensado lo suficiente para plantearlo como mejora. Todo el tema de iluminación, las potencialidades son enormes. Y no se pueden seguir aplazando.
no se puede seguir aplazando. Y es un tema que yo siento con la experiencia que tengo, de verdad, que no está en la agenda, y ya hablo de No la de está hablando, nosotros, sí. que no está en la agenda con la prioridad que tendría que estar, ¿sí? Porque obviamente también requiere recursos, requiere una hoja de ruta clarísima, ¿sí? Con todo lo que eso implica. Yo creo que nosotros, y de hecho es culpa, digamos que hay que asumir también las culpas, nos dedicamos mucho a generar, nos dedicamos mucho a baterías, nos dedicamos mucho... Cuando llegó un momento, y tú lo tocaste ahorita, que empezamos a entrar en digitalización, y ya empezamos a ver los datos de consumo, el equipo y todos dijimos, oh, pare, acá hay una oportunidad gigante. O sea, simplemente cambiando acciones, todo es comportamental. Con pequeños cambios hay una posibilidad de ahorrar muy grande. Y hemos venido como en esa cruzada con los clientes, venga, mire. Y ya lo puedes hacer en tiempo real, Sí, identificar que súper un fácil. equipo está funcionando mal, identificar que hay patrones de consumo que no son, que hay situaciones anómalas que hay que corregir. Eso ya hoy que no lo podíamos hacer antes, hoy se hace súper sencillo. Entonces, como que ya no hay excusa. Y ya estamos yendo un paso más allá, ya no solo somos reactivos, sino que ya somos activos para tomar las decisiones, eso es una cosa súper importante, pero la otra más importante es que ya tenemos un ecosistema, entonces ya estamos baterías, vehículos eléctricos, almacenamiento, eficiencia, y eso sí nos permite controlar. Y lo que nosotros queremos es, hoy controlamos a la demanda, digamos en nichos específicos, pero después vamos a controlar los activos y ahí ya empezamos a optimizar, ese va a ser realmente el reto importante. Esa es la ventaja de la digitalización, que te da la oportunidad de mirar el sistema como un todo y cada una de sus partes. Entonces, listo, ahorita yo creo que como para ir cerrando, ¿qué modelos de negocio o qué, digamos, oportunidades puntuales tú dices, si alguien quiere montar una empresa, oye, esta es difícil y esta no está en el libreto, a mí me gusta el libro en el libreto, pero, y puedes pensar con calma, si alguien fuera a montar una empresa en el sector energético y tú le dirías, váyase por allá, ahorita mencionaste el hidrógeno, puede ser el hidrógeno, almacenamiento de energía, eficiencia energética, digitalización, o sea, ¿cuál crees tú? Porque yo creo que eso es importante, necesitamos más emprendedores en energía. Sí, o sea, esto es un problema que no solucionamos poquito, hay que solucionarlo mucho. Entonces, ¿tú qué pensarías que puede ser un sector muy bueno para entrar? Pues yo le recomendaría que se involucrara en los temas que hay menos oferta, pues, ¿no es cierto? O sea, como hidrógeno, pues, ¿o qué? Sí, y temas de hidrógeno, temas de... Ahorita, con independencia de los gustos, ¿no es cierto? Sí. Ahorita todas las posibilidades que se van a abrir con la reglamentación reciente de autogeneración virtual, de producción marginal virtual o a distancia, de comunidades energéticas, ahí se tienen que repensar los modelos de negocio, ¿no es cierto? ¿Qué más haría yo? Uy, ahí tocas un tema que necesito tocarlo antes de cerrar. Ajá. Y es el de generación virtual. ¿Lo estás viendo con buenos ojos o crees que puede generar problemas un consumidor? No, por eso, independientemente de los costos, yo creo que es una mala normativa, yo creo que tiene muchos problemas, pero para un inversionista, ahí está. Listo, o sea, estamos de acuerdo. Sí. Tenemos que pensarlo bien y lo tenemos que hacer bien. O sea, definitivamente. Que bien, pero hay una cantidad de posibilidades que allí se abren. Entonces, ¿yo en qué me metería? En temas de almacenamiento, en temas de hidrógeno que se demora más, en temas de biocombustibles, sí. En todas esas aristas pues que están... que hay que explorarlas, que hay que desarrollarlas, que están menos desarrolladas en nuestro país. Yo creo que, ¿sabes qué? Estoy pensando, el mensaje final y la conclusión que yo veo es, tenemos problemas, hay retos, pero no nos podemos esperar, no quedar esperando a que el gobierno, pero hay una, resuelva, pero hay una oportunidad muy importante, es que hoy los usuarios pueden tomar la acción. O sea, hoy la demanda tiene la solución en sus manos. Ya no es como antes, como que toca esperar que alguien construya una hidroeléctrica gigante. No, hoy ya puedo hacer algo yo. O sea, ya el usuario está empoderado y puede tomar decisiones. Y eso es lo que nos va a ayudar a cambiar. Es que los usuarios se empoderen y realmente tomen decisiones. Ahora, y el otro tema, pero ya es sí de gusto mío, en el cual tú tienes mucha experiencia, esto es lo que tenga que ver con comercialización. A mí me parece muy bonito y me gusta mucho.
y hay muchas oportunidades, pero sabes que me gusta que el mercado se está dinamizando mucho. Hay nuevo comercializador entrando, eso genera competencia, eso genera innovación, eso genera que se vayan creando cosas muy interesantes que antes no veíamos hace algunos años, pues. Perfecto, entonces, Blanca, gracias, muy buena la conversación, o sea, ni siquiera hicimos la mitad de las preguntas, aquí podríamos quedarnos todo el rato, pero me gusta mucho, o sea, y gracias por venir. Gracias a ustedes, para una próxima oportunidad. Seguramente hacemos la versión 2. Entonces, gracias a toda la audiencia, los invitamos a que nos sigan en nuestros canales de YouTube y que estén, digamos, trabajando con nosotros para poder crear un futuro más sostenible.